¿Está usted de acuerdo con la venta de licor en las cabalgatas que se aproximan para la ciudad de Neiva? ¿Cuántas cabalgatas realmente están aprobadas? La decisión que tomó el Consejo de Neiva de no vender licor puede reversarse. A esta hora, Gilbert Leandro Saavedra de Asamblea y Consejo Visible, cordial saludo, y empiezo preguntándole, ¿usted está de acuerdo con la venta de licor en las cabalgatas que se realizarán en Neiva? Albatros, buenas noches a todos los seguidores. Definitivamente no, Albatros, hay mucho desorden en el desarrollo de las cabalgatas, la afectación de los equinos, la afectación de las personas que acuden al desarrollo de un desfile, que aspiran a ver un evento cultural y se encuentran con toda serie de espectáculos. Muy seguramente desde lo personal yo diría incluso que alguna vez a futuro seguramente la Corte Constitucional, como ha venido avanzando y como lo decían en el Consejo también, vendrá avanzando en términos de prohibir este tipo de situaciones o prohibir este tipo de espectáculos, pero más allá de la percepción que nosotros tengamos, es una necesidad que el Consejo de la Ciudad debata frente a estos temas y valoramos que el Consejo pues haya llevado este tema a través de un proyecto de acuerdo y hoy por hoy, como usted lo indica, hay dudas en la ciudad si es que se prohibieron las cabalgatas, si es que se prohibió el licor únicamente, si es que se prohíben en la temporada sanpedrina, y hay que decir entonces que hay un sector de la comunidad, de la sociedad, que le gustan las cabalgatas y bueno, han insistido a través de la concejal Victoria Castro que se presente un proyecto para regular las cabalgatas. Ha habido modificaciones, Albatros, en la comisión, pues concejales como Juan Diego Amaya, la misma concejal Lourdes, el concejal Casagua, hicieron algunas modificaciones en la comisión y eso permitió aprovechar de alguna manera esa discusión en la comisión para poder darle algunos elementos, porque el proyecto tenía una orientación eminentemente económica, el aprovechamiento económico de las cabalgatas. Y digamos que en el trabajo que han venido desarrollando los concejales, se ha venido incluyendo que las cabalgatas pues tengan también un perfil de tipo cultural, pero también de protección eminentemente del animal, es decir, lo principal aquí es proteger al equino, proteger al ser viviente, y eso pareciera que en la radicación del proyecto fuera lo último en lo que se hubiera pensado, pero digamos que se ha venido evolucionando en el proyecto y llegó finalmente a la plenaria. En la plenaria se dieron algunas discusiones, hace algunos 3-4 días que se dieron las discusiones, y finalmente ya sobre casi las medianoche, en medio de la discusión, pues se aprobó un artículo que prohíbe la utilización de licor, de bebidas embriagantes, en el desarrollo de las cabalgatas, que los jinetes, que las personas que estén participando en el desarrollo de estas cabalgatas, pues no puedan estar ingiriendo licores en el desarrollo de la actividad. Bien, hagamos rápida pedagogía. ¿Usted como persona, como ciudadano, no está de acuerdo con ingerir licor mientras está dentro de una cabalgata? Albatros, yo no estoy de acuerdo ni con las cabalgatas, pero bueno, hay un sector de la ciudad que tiene la orientación de desarrollar ese tipo de espectáculos y bueno, hay que debatir frente a eso, no es un gusto de tipo particular. Hay sectores que les gusta actividades de deportes extremos, hay actividades que les gusta ese tema de las cabalgatas, pero bueno, ya que se desarrollan en la ciudad, pues legislémosla y tratemos de que ahora, al menos mientras se desarrollan, porque hay muchas ciudades que las han prohibido, han llegado gobernantes en que dicen yo no permito eso en la ciudad, saquémosla para los municipios, pero mientras se desarrollan entonces en la ciudad de Neiva, pues hay que entender que hay un sector que les gusta, que aprovechan ese tipo de eventos y que lo desarrollan y que si tienen el cuidado con el animal, bueno, pues que el Consejo debata si las aprueba o no. Pero de momento entonces hay que partir en que las cabalgatas no están prohibidas y se está regulando entonces que se utilicen de la mejor manera, que se proteja el animal, que se tenga unos tiempos para el desembarque. Entonces ya entramos a los tiempos, Albatros. Son 2 horas que están incluidas en este acuerdo, 2 horas para el desembarque de los animales, serán solo 4 horas de cabalgata y 2 horas posteriores para el desembarque. ¿Quién hace cumplir todo eso? ¿Quién va a coger el reloj para medir las 2 horas, las 4 horas? Se supone que a los debates han acudido las autoridades, ha estado el secretario de Gobierno Faiber Hoyos, Dirección de Justicia, la Policía Metropolitana ha hecho presencia en los debates, se supone que asumen una responsabilidad en tanto en que son responsables a través no solo de sus funciones como tal en el cuidado del orden público, sino también en el desarrollo de actividades como esta. ¿Cuántas cabalgatas están aprobadas hoy? ¿Neiva podría realizar cuántas cabalgatas al año? Mire usted, Albatros, que quedó definido que se desarrollarán entonces unas cabalgatas precisamente para dos en el semestre como tal. No quisiera
dar informaciones. Dos. Permítame. Bien, porque es que lo que tengo entendido es que serían 10 cabalgatas al año. 10 cabalgatas al año sería como que cada mes y 5 días, cada mes y 6 días. Para ser precisos, directamente en el articulado. El artículo 3º habla del número de las cabalgatas y entonces se desarrollarán 6 cabalgatas en la actividad sanpedrina, que habría el tiempo de 2 días al menos de por medio. Aquí estaban enseñadas que hacían cabalgata de un día para otro, entonces, ¿cuál es el cuidado y protección de los animales? ¿Cuál es el descanso que se le da a los animales? Entonces, 6 en la temporada sanpedrina. Pero también se desarrollarán 4 cabalgatas que serán promovidas por las empresas privadas, es decir, 2 en el primer semestre y 2 en el segundo semestre. Ahí están las 10 en las que usted hacía referencia. Bien, el tema de la venta de licor, finalmente el consejo, que lo vimos sesionando hasta altas horas de la noche, finalmente el consejo dio vía libre para vender licor, o finalmente no. ¿Eso se puede reversar, lo que se estaba haciendo la noche anterior? Sí, Albatros, hay que decir que si bien es cierto, el consejo aprobó la prohibición del licor en el desarrollo de las cabalgatas, ya lo votaron, ese proyecto, ese artículo como tal eliminó el licor en las cabalgatas. Hay que decir que no se ha terminado con todo el articulado. Digamos que frente a la propuesta que hizo, frente a este tema, el concejal Johan Stid, pues no estaba de acuerdo el ponente, tampoco estaba de acuerdo la autora, tienen sus apreciaciones frente al tema, tampoco estaban de acuerdo algunos concejales, pero en el desarrollo de la votación un poco accidentada que se presentó casi a la medianoche, pues finalmente, oh sorpresa, que ganó la oposición y finalmente filtraron este artículo, y es decir, se prohibió el tema del licor. Eso quedó aprobado, eso quedó votado y definitivamente así quedó. Es verdad que esa prohibición, por llamarlo de alguna manera, de no vender licor dentro de las cabalgatas, se dio a que algunos concejales se volaron, es decir, no asistieron a la parte de la votación, y eso permitió que ganara el no. Sí, y uno ve también algún grado de interés de los organizadores, de la autora, en que no se prohíba este tipo de licor o de bebidas, porque también dicen que se ataca el tema comercial del desarrollo de las cabalgatas, es decir, no le va a interesar a Doble Anija, a Bavaria, pues patrocinar el tema de las vallas, o patrocinar las carpas, o expender, o patrocinar el desarrollo de las cabalgatas, y finalmente no va a haber expendio de licor en el desarrollo de la cabalgata. Permítame, lo interrumpo un momento. Los animalistas los vimos muy molestos con el tema de la venta de licor en las cabalgatas. Ellos creen que un jinete borracho o un jinete que toma licor probablemente le pueda dar maltrato al animal. ¿Es por ahí? Sí, además quedaron prohibidos todo tipo de rejos, todo tipo de bafles, digamos, elementos adicionales como tal, que a veces cargan esos pobres caballos de bafles, de elementos de música, 2 o 3 personas subidas, es decir, eso también quedó prohibido, digamos, hasta ahora en lo que va el articulado. Pero es muy importante hacer claridad de algo, Albatros, y es que todavía esto no se aplica. Si mañana se desarrolla una cabalgata, no se puede aplicar. Es posible que mañana se haga alguna, o viene una que ya es de la primera que se hace en el desarrollo de las actividades, que es la de la Universidad Cooperativa, si no estoy mal, pues todavía no se podrá aplicar, porque es que el proyecto de acuerdo no se cerró. Una vez votado ese artículo que prohibió el licor, automáticamente el ponente solicitó que se aplazara el resto de la discusión. Es decir, que vamos en una parte del proyecto, todavía no se ha terminado con el articulado para que pase a sanción del alcalde y nazca el artículo como proyecto, nazca el proyecto a la vida jurídica y pueda ser aplicable. En otras palabras, ¿se puede reversar la no venta de licor dentro de la cabalgata? Perfectamente. En este momento regula las cabalgatas el artículo 043, el acuerdo 043 del año 2003. Ese acuerdo está vigente hasta que el otro no lo derogue, porque el otro en el último artículo deroga el anterior. Pues el anterior, el del 2003, como está vigente, pues es el que va a regular las cabalgatas. Eso también hay que ponerle mucha atención, porque si desde del ponente, desde la autora, desde algunos concejales, tenían la intención de que un artículo medular, como era el tema del licor, y lo perdieron, son los que menos tienen intención de seguir con el estudio y aprobación del resto. Eso puede durar ahí el tiempo que quiera. Usted se imagina, perdón lo interrumpo, usted se imagina salir a montar caballo en una fiesta del San Pedro a punta de Gatorade,
a punta de jugo de maracuyá, a punta, sí, a punta de agua, cuando el común de los caballistas llevan su botella de whisky, de aguardiente, de tequila, de ron, incluso de licor traído de las extranjas. ¿Te cree que eso va a ser posible con la no venta de licor dentro de las cabalgatas? Albatros, lo que pasa es que los caballistas, las asociaciones de caballistas que han ido, a quienes les gusta este tema de las cabalgatas, han ido al consejo y han dicho que digamos que lo desarrollan como una actividad cultural en el desarrollo de mostrar un ejemplar equino que en un proceso de exhibición pública, ¿cierto? Pues desarrolla un recorrido, pues, y que se desarrolla ahora a través de la circunvalar. Eso es lo que ellos han defendido, que aquí existe una especie de cultura de reyesuelos, que entonces el que no pase con la botella de whisky en la mano, pues no es el más duro de la ciudad y el berraco y el que patrocina las campañas. Es decir, aquí hay esa cultura, un contexto tipo de reyesuelos, digo, pero si están comprometidos a ese aspecto, pues habrá que entonces desarrollarlas de esa manera, porque al final, Albatros, al final de todo, lo que debe interesarnos no son los animales, es decir, el proyecto radicado en lo último que pensaba eran los animales, y hubo ese acuerdo con la autora, con el ponente, de los demás concejales, un trabajo muy bien desarrollado por el concejal Amaya. En tanto en IRGA, Amaya es defensor de animales, sí. ¿Actuó defendiendo los animales en este proyecto? Sí, digamos que él y la concejal Lourdes, entre otros concejales, pues expresaron su preocupación frente al maltrato animal, frente a que el ideal sería que no existieran ese tipo de eventos, pero que bueno, que ya como existen habrá que entonces entrar a regularlos y tratar de evitar la menor afectación para los animales. Y es por eso que ese primer artículo del objeto del acuerdo municipal, que era orientado exclusivamente a fines económicos y culturales, ellos y otros concejales, a través de la discusión pública que se dio, pues dijeron, oiga, esto también tiene unos elementos importantes que tienen que ver con la protección animal. Aquí lo que importa al final de cuentas, Albatros, no es la exhibición de reyesuelos con una botella de whisky en la mano, es la protección animal finalmente, es que los equinos puedan ser, en el buen sentido de la palabra, cabalgados o llevados en este tipo de eventos y que no sufran. Por eso es que se debe regular ese tipo de actividades. El acuerdo de 2003, el acuerdo 043, pues es un acuerdo supremamente general que habilita un comité para que desarrollen, digamos que la organización. Otra de los avances en este acuerdo nuevo, que no ha nacido todavía en la vida jurídica, es que incluye ahora sí animalistas en los comités de seguimiento al tema de las cabalgatas, lo cual nos parece supremamente valioso. ¿Usted cree que qué va a pasar entonces? Hoy está restringida la venta de licor en las cabalgatas. ¿Qué va a pasar con las empresas que venden, por ejemplo, doble anís, ron viejo de Caldas, whisky de diferentes marcas, Bavaria, que tiene una cantidad de productos en cervecería, cervecería andina que distribuye, cervecería central, central cervecera que distribuye andina y otros tantos, que estarían dispuestos en esas cabalgatas a vender sus productos de licor? Ahí entonces el tema del que anda con el termo para arriba y para abajo tratando de vender la cerveza y de ganarse una pepita con la venta de cerveza, ahí. Albatros, yo pienso que sobre todo en temporada de San Pedro va a ser muy difícil, usted lo decía al inicio de esta entrevista, muy difícil controlarlo, porque es que mire usted que la bebida se prohibió, fue para los que participan en la cabalgata, ¿cierto? Pero mire usted que a veces ni siquiera los de la cabalgata o el que va montado en el caballo va ingiriendo licor, pero van pasando y alguno le alza la botella o le brinda un traguito y van pasando y llega al final de la cabalgata borracho. Y entonces sin haber llevado ningún tipo de licor. Eso es muy difícil de controlarlo. Seguramente las autoridades implementarán algún tipo de estrategia, reitero, porque al final del ejercicio no es prohibir el licor por prohibirlo, o no es prohibir o ponerle talanqueras a las cabalgatas, sino finalmente es por proteger a los animales. Se han muerto caballos en el desarrollo de las actividades, personas también se han dejado caer, han resultado fallecidas en el desarrollo de las cabalgatas. Pero mire usted que esto, anclado como generalmente lo ponen, Albatros, a los desfiles de las reinas, al desfile empresarial, a los diferentes muestras culturales, y al final que va la cabalgata, pues va a ser muy difícil decir, a partir de acá, del desfile ya no hay más licor, a partir de acá se rompe. Entonces la gente, ¿qué hará? ¿Esconder la botella? Es decir, una cosa bien llamativa, pero hay que aclarar que son los integrantes de la cabalgata quienes vayan montados, quienes vayan en la cabalgata, son quienes tendrán prohibido
la utilización de licor, ingerir licor o llevar bebidas embriagantes. Pero Albatros, no perdamos de vista que el acuerdo municipal o que el proyecto de acuerdo aún está en proceso de aprobación, todavía no ha sido, y yo tengo serias dudas en que se dé trámite. El viernes, este viernes, se acaban las sesiones extraordinarias. Algunos dicen que se va a convocar, pero ya se ha quitado como el interés que había de meter a la brava el proyecto de las cabalgatas. Iban supremamente afanados. Apenas perdieron los de coalición, algunos de coalición, la autora del proyecto Victoria Castro, el ponente, perdieron el artículo de bebidas embriagantes, la utilización de bebidas embriagantes, pareciera que hubieran perdido el propósito del proyecto, pareciera que hubieran perdido el interés de la iniciativa, y les resultará entonces para estas cabalgatas dejar el otro de 2003, que es sumamente amplio, permisivo, no prohíbe absolutamente nada, crea un comité que nunca se reúne. Es decir, tengo mis serias dudas en que haya interés de avanzar. Ojalá estemos equivocados, que avancen en la discusión, que el presidente Camilo Perdomo lo agende en la plenaria y que se puedan terminar con los artículos, 4 o 5 artículos que quedan pendientes. Pero reitero, una vez se perdió ese artículo, automáticamente lo aplazaron, dijeron no queremos saber más, suspendemos la discusión, y mire usted que hasta esta altura no han convocado nuevamente. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la venta de licor en las cabalgatas? Los leemos. Dice aquí Sammy Bustos, claro que no. Los borrachos se degeneran y luego pagan el pato los pobres caballos. Quien quiera opinar, escríbanos. ¿Está usted de acuerdo con la venta de licor en las cabalgatas? El proyecto apenas avanza. El Consejo ya le dio un no por ahora a la venta de licor dentro de las cabalgatas. Nos dice Gilbert Leandro Saavedra que a esta hora redacta otro texto que probablemente se pueda revocar, se pueda cambiar y a última hora termine vendiéndose licor dentro de las cabalgatas. ¿Quién va a controlar? ¿Quién le va a decir al caballista, no tome whisky, no tome ron, no tome aguardiente, no tome cerveza mientras está con su caballo? ¿Quién le impondría la multa? ¿Esa multa de cuánto sería? ¿Cuál sería la prohibición? ¿Esos detalles ya se conocen? Albatros, sí, digamos que las autoridades han asistido a las sesiones, asistieron el secretario de Medio Ambiente, de Gobierno, de Orden Público, pues la Policía Nacional, han asistido y han asumido el compromiso de tener el control en el desarrollo de estas actividades, porque es que, mire usted que muchas también personas se han quejado en que pasa el desfile de las reinas, pasa el desfile, las muestras culturales, las representaciones de los artistas, de los gestores culturales, y dicen, no, apenas vienen las cabalgatas, pues nos toca perdernos o desaparecernos, o empieza a diluirse todo, la gente a meterse a la vía. Hay gente que le da temor, vienen los caballos y parece que se los fueran seguro a echar encima, y mucha gente levanta, sobre todo los que van a los desfiles con niños, y hasta luego, cuando uno ve quedó el espacio vacío ahí. Es por eso entonces que las autoridades deben intervenir en el desarrollo de estas cabalgatas para garantizar la protección de las personas que van en la cabalgata y también de las personas que están al lado de la vía. Muy seguramente mucha gente no le gustará, a otros sí, pero en el desarrollo de las actividades de las cabalgatas pues ha existido muchos problemas de orden público, casi que los hurtos o los desmanes se presentan es al cierre del evento, es decir, en eso también ha faltado autoridad y protección de la fuerza pública para garantizar que el desfile no se acaba cuando se termina la última carroza, sino cuando pasa la cabalgata, y entonces se quedan algunos, el desorden se presenta porque algunos van en el recorrido, en sus ejemplares, en sus caballos, pero otros se quedan hablando con los amigos, quedan recibiéndole el traguito al lado de la vía, quedan manifestando o expresando dando a conocer su ejemplar en el desarrollo del recorrido, y esa situación es la que deben garantizar, digamos, los organizadores, la fuerza pública, la administración municipal. No es solo el desarrollo de las cabalgatas en sí, sino también cuál es la actividad adicional que se desarrolla en términos de estrategias de orden público para garantizar la actividad. Los leemos a nuestros seguidores a esta hora. Es Nedita Anturi. Dice, es muy linda la participación en estos eventos, pero hay que tener una buena disciplina. Dios los bendiga. Bien, gracias por seguirnos. Estamos en Facebook como Periódico La Nación, YouTube La Nación Digital, Prensa La Nación en Instagram, Prensa La Nación en Twitter. Los invitamos a visitar www.lanacion.com.co. Sus opiniones son bienvenidas, por supuesto, con respeto. Hay que opinar. ¿Algo más? Gilbert Leandro Saavedra, de Asamblea y Consejo Visible. Valorar, Albatros, que el Consejo de la Ciudad esté debatiendo frente a este tema. Nosotros lo valoramos, a la autora del proyecto, a la concejal Victoria Castro, valoramos que haya llevado esa discusión
Hay muchos comentarios frente a que hay otras intenciones de tipo empresarial, hemos visto al marido allá en las sesiones, aspiramos que sea una labor y discutiendo y ayudando a cambiar los artículos, aspiramos que esa actividad familiar, porque ella también llevó fotos de la hija montando a caballo y de la familia, y que era una actividad que les gustaba mucho y era tradicional en la familia, pues aspiramos que esa actividad que ellos han promovido, muy familiar, pues sea altruista, sea en beneficio de, sobre todo de los caballos, sobre todo de los seres vivientes, ¿cierto? Que son maltratados, que son agredidos en el desarrollo de una cabalgata, que tienen que aguantarse un borracho 3 y 4 horas hasta que quiera bajarse. Es decir, esa necesidad es la que hoy por hoy, pero se requiere, pero hoy por hoy, pues valoramos que la concejal haya llevado la discusión, valoramos la posición del ponente Jaime Hunda, que también ha aceptado las modificaciones, ha estado beligerante. Concejal Amaya, bueno, la mayoría de concejales, el concejal Johan, a través de unas buenas propuestas. Hay que decir que esta propuesta fue del concejal Johan Stitt de prohibir el licor en las cabalgatas, y en ese sentido, pues nosotros valoramos esa discusión. Ahora veremos, Albatros, si después de haber perdido un artículo medular que era el tema del licor, y que mire usted, Albatros, que no es un tema menor, porque la mayoría de ciudades que ya han borrado las cabalgatas, que han dejado de ser rentables, En Medellín ya no hay, ¿no? es porque, y según lo expresan especialistas de las ciudades donde se ha prohibido, dicen, aquí empezó a acabarse las cabalgatas cuando prohibieron el licor porque le resultó un poco rentable a las personas, o se lo llevaron para los municipios, o se iban para otros lugares, municipios cercanos de la ciudad. Muy seguramente, reitero, a algunas personas les gustará, a otros no. Nosotros como observatorio valoramos que el Consejo de la Ciudad sea el escenario para discutir, para llevar todos los actores, y que al final del ejercicio, más allá de lo que han planteado, que sea una actividad económica, que sea una actividad cultural, debe en sí ser una protección integral de los animales, de los ejemplares, y trabajar realmente con los ambientalistas, con las personas protectoras de animales, que son finalmente los que saben de este tema.